Filipenses capítulo 4, versículo 13. El tema que estamos desarrollando es todo lo puedo en Cristo. Filipenses capítulo 4, versículo 13. El gozo, la fortaleza y el contentamiento en medio de la adversidad es el llamado para cada hombre, para cada mujer que ha puesto sus ojos en Jesucristo. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A través de la palabra nosotros descubrimos el gran amor y la gran misericordia de Dios que tiene para con nosotros. Y Él se ha manifestado en la vida de hombres y mujeres que han puesto su esperanza en Él. Es un intercambio. Yo le entrego mi vida y Él me llena de Él. Yo pongo mi corazón y todos mis seres en sus manos y Él me llena de todo su ser. Pero aquí hay algo muy maravilloso, muy interesante, que Dios, hermano, llama conforme no a nuestras capacidades, no conforme a nuestra experiencia, sino que conforme a nuestra necesidad. Dios está buscando hombres y mujeres que tengan hambre y sed de Él. Esta frase, todo lo puedo en Cristo, describe, hermano, la vida de un hombre que ha decidido caminar con Dios, poner su confianza en Dios. Si usted se fija, el versículo tiene dos cosas bien importantes que queremos resaltar. Número uno, todo lo puedo en Cristo. No es yo, es Cristo en mí. Todo lo que el hombre puede hacer depende de su relación, de su comunión con Dios. No está hablando de que todo lo puedo porque yo tengo fuerza, porque yo tengo sabiduría, porque yo tengo conocimiento. No, está hablando de la presencia, del auxilio de Dios. Dice, todo lo puedo en Cristo. Y está hablando todo lo que está dentro del propósito de Dios, todo lo que está dentro de su voluntad. Dios nos capacita para poder enfrentar y para poder vencer la adversidad. Dios, hermano, toma estos vasos de barro y los llena de su gracia. Y lo segundo es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es en mi fuerza, es en la fuerza del Señor. Este versículo no está hablando de conseguir lo que yo quiero, no, está hablando de que Dios se va a glorificar en nuestra debilidad y en nuestro quebrantamiento. O sea que en la situación en la que estamos o que estemos atravesando, Dios me fortalecerá. Este versículo, hermano, como lo dijimos en la mañana, es llamado el canto del guerrero. Es el tiempo o el momento en el cual Pablo, en su condición, estaba gozándose en el Señor. Cuando Pablo escribió este versículo, esta carta, estaba en la cárcel, estaba en la condición más dura. Y lo tremendo es de que Pablo no estaba pidiendo el ser liberado de la cárcel, no estaba pidiendo que lo sacara de ahí. No, estando en esa condición dura, donde había perdido su libertad, donde había perdido todo derecho, el Señor dice, todo lo puedo en Cristo. En medio de la adversidad más dura, una voz quebrantó el poder del enemigo. Un imperio fue sacudido por un solo hombre, el apóstol Pablo. El imperio romano no lo pudo someter, y aunque creían que Pablo lo había perdido todo, lo estaba ganando todo. ¿Por qué? Porque había puesto su confianza en el Señor. Este versículo describe el gozo, la fortaleza y el contentamiento en medio de la adversidad. Y es algo que la iglesia debe de imitar, es algo que la iglesia debe de poseer para que pueda caminar con autoridad sobre la tierra. Van a haber problemas. Venimos de donde hay problemas, estamos donde hay problemas y van a haber más problemas. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Cristo. Que en cada adversidad, cuando yo aprendo a depender, a caminar y a crecer en mi fe, Dios se manifiesta. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Dios quería cambiar la naturaleza y el espíritu de Pablo. Dios no quería fortalecer su ser, no, Él quería llenarlo de su presencia. Dios no quería forjar el carácter de Pablo, Él quería forjarse Él en Pablo, porque el que estaba ahí no solo era Pablo, sino era la gloria de Dios. Y su presencia, hermano, llenaba todo y transformó ese lugar. Un lugar de miseria se convirtió en un lugar de gozo y de victoria, dando a entender que podemos estar en la peor condición, pero si Dios está ahí, nuevas fuerzas llegan a nosotros. De hecho, este versículo está conectado con nosotros. Miren lo que dice el versículo 11. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Aquel que tiene a Cristo tiene un contentamiento. Nuestro espíritu se ha llenado de alegría, no porque tengo cosas, no, sino porque tengo una comunión y estoy en unión con Cristo. Si llegáramos a entender a plenitud quién es Cristo, como lo descubrió el apóstol Pablo, creo que lo entenderíamos perfectamente. ¿Por qué? Porque Pablo pasó de las palabras a los hechos, y eso es lo que necesitamos hoy en día, pasar de las palabras a los hechos, que nuestra realidad sea afectada, sea invadida y sea llena por la presencia del Señor, y esto produce en nosotros contentamiento. No importa la condición en la que estemos, Pablo nos demuestra que podemos estar en la peor condición, pero él dice, no lo digo porque tenga escasez, y sí tenía escasez, pero él estaba viendo en medio de la escasez la mano de Dios. Por eso él decía, no tengo escasez, aunque a los ojos de los hombres Pablo estaba en la condición más lamentable, Pablo se veía en la condición más gloriosa. ¿Por qué? Porque la cárcel lo acercó más al Señor, la cárcel afirmó más su fe, la cárcel no lo doblegó. De hecho, los que estaban en la cárcel era el imperio romano, los que están en la cárcel es el mundo, y Pablo estaba libre. Miren qué tremendo, el que parecía que estaba en la cárcel estaba libre. ¿Por qué? Porque su espíritu y su alma no habían sido callados, ni habían sido obligados, y por eso dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido. ¿Qué aprendió en la adversidad? ¿Qué aprendió en el dolor? ¿Qué aprendió en la cárcel? ¿Qué aprendió en las lágrimas? He aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Hemos creado la condición para que Dios se manifieste. Y Pablo desde la cárcel se veía el hombre más dichoso. ¿Por qué? Porque estaba en comunión con Dios. Algo que Pablo nos quiere enseñar en esta hora es que no estamos solos. Pablo estaba en la cárcel, pero el Señor estaba ahí con él. Por eso dice, porque he aprendido, porque digo que no tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Verso 12, sé vivir. Wow. Eso es lo que cada cristiano debería de imitar. Sé vivir humildemente. ¿Qué es vivir humildemente? Es vivir en comunión con el Señor, es caminar con el Señor, es vivir bajo la sombra del Altísimo, es declarar que Jehová es mi pastor, es saber, hermano, de que Él tiene el control de todo. Y por sobre todo, hermano, que es vivir humildemente, es reconocer y saber que Jesús es el Señor. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Bienvenido a la escuela de la vida. Todos los días vamos a la clase de la escuela de la vida y algo vamos a aprender. Algo se va a guardar en nuestro corazón. Y esto es muy importante. Todos los días, hermano, tenemos un encuentro con la vida, pero también tenemos un encuentro con el Señor. Un día puede ser un día rutinario,
o puede ser un día diferente, dependiendo de lo que yo decida. Si decido caminar con el Señor, o decido caminar con mi carga o con mi problema. Si decido adorar al Señor, o decido lamentarme de mi condición. Si declaro escasez o declaro abundancia. Mis palabras van a determinar mi condición de vida. Lo que yo piense va a determinar mi forma de vivir. Por eso es sumamente importante que vivamos conforme y dependiendo de la palabra de Dios. Pablo en estos pocos versículos nos da una tremenda enseñanza. Sé vivir humildemente. Fuera de la cárcel y dentro de la cárcel, Pablo era el mismo. Sé vivir humildemente y se debe tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñando. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para poder tener necesidad. La fe de Pablo no variaba. Si había bendición, Pablo se gozaba. Si no había bendición, Pablo se gozaba. O sea, su espíritu estaba firme y anclado en la roca que es Cristo. Eso, hermano, describe el carácter de un hombre de Dios. Eso describe el carácter de la iglesia. Eso describe a los verdaderos hombres de Dios. Aquellos que tienen un canto de victoria. Aquellos que no están viendo las circunstancias, sino que están viendo la mano de Dios en medio de las circunstancias. Obviamente tenemos que aprender a cultivar la fe. La fe es como una semilla que tiene que ser plantada, regada y cuidada. Nuestra fe es como una semilla que tiene que ser plantada en nuestra mente, tiene que ser regada con la palabra de Dios y cuidada con nuestra comunión con el Señor. Mi fe, hermano, va a ser tan valiosa en la medida que yo, hermano, la dependa de ella, que yo la alimente y la cuide. ¿Por qué? Porque el mundo y el enemigo han propuesto quitar la fe de mi corazón. Cuando la fe de un cristiano es quitado, pierde su valor. Cuando un cristiano pierde su fe, se convierte en un religioso y empieza a depender de otros, de tradiciones, de conceptos y no de Dios. La fe, hermano, vigoriza la vida del hombre y lo establece como lo que dice la palabra, un hombre de Dios que puede decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando dice todo, hermano, no está dejando nada afuera. Soy débil, pero en Cristo soy fuerte. Soy débil, pero en Cristo soy fuerte. Y esto, hermano, hace una enorme diferencia. Mis palabras llenas de fe hacen una enorme diferencia y cambian nuestro entorno. Miren lo que Pablo le dice en su oración, le dice al Señor. Váyase a 2 Corintios capítulo 12. 2 Corintios capítulo 12. Pablo estaba hablando con el Señor y su anhelo era servirle al Señor, pero estaba pasando por quebrantos. Y mire, en esta conversación que Pablo tiene con el Señor, lo que le dice en el versículo 9: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, de aquí viene el concepto contradictorio que muchos no entienden. Por amor a Cristo, me gozo. ¿En qué? En las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me gozo en las cosas que la gente se lamentaría.
Pablo se goza por cosas en las que el hombre no lo haría. Pablo dice que se va a gozar en sus debilidades, en las vergüenzas, porque afrenta en vergüenza, en necesidades, en persecuciones y en angustia. No que se estaba gozando de su condición, no, sino que se estaba gozando de lo que produce su condición, y era la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a trabajar con los débiles. ¿Y quién es un débil? El que reconoce su necesidad de Dios. Mientras el hombre esté fuerte, Dios no va a trabajar. Mientras la mente y el corazón del hombre sean fuertes, Dios no va a trabajar. Él va a estar fuera esperando el momento. Pablo fue quebrantado y fue reducido a una expresión. Un hombre necesitado de Dios, la gloria de Dios se manifiesta, porque le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. No tenemos que tener temor para decirle al Señor nuestras necesidades, nuestros quebrantos y nuestros dolores. De hecho, ese es el abono para que nuestra fe florezca. Eso es lo que necesitamos, hermano, para que nuestra fe se fortalezca. Reconocer nuestra condición delante de Dios. De hecho, Él ya sabe cómo somos, pero Él espera que nosotros le digamos. Decirle al Señor, te necesito, no es debilidad, es lo más sabio que podemos hacer. ¿Por qué? Porque le estamos dando un espacio para que el Señor entre a trabajar en nuestras vidas. Por eso el Señor le dice, bástate mi gracia. ¿Qué es lo único que necesito para tener un buen día? La gracia de Dios. ¿Qué es lo que necesito para sacar adelante a mis hijos? La gracia de Dios. ¿Qué es lo que necesito para ser un buen empleado? La gracia de Dios. ¿Qué es lo que necesito para hacer de este día un día de bendición? La gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? Es la presencia y el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. La gracia de Dios es un regalo que viene del cielo. Esa no se compra, hermano, ni se vende. Esa se regala a su iglesia, a sus hijos. Descansar en el Señor, hermano, es el principio de nuestra bendición. Mire lo que dice el libro de Isaías, capítulo 40, versículos 29 y 31. Dios va a obrar en la medida que nosotros nos acercamos a Él. Y hermano, lo más sabio que podemos hacer en esta vida, hermano, es acercarnos al Señor y tener una amistad, una comunión, un vivir y un caminar con el Señor. Isaías 40, versos 29 y 31 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Estas son las condiciones propicias para que el Señor obre en nosotros. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se caen y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero la diferencia, una clase especial de hombres y mujeres, pero los que esperan a Jehová, no los que deciden hacer algo, no los que consultan o piensan o deciden hacer algo, no, los que esperan, lo más sabio que podemos hacer, los que esperan a Jehová. Es la posición de guerra de la iglesia. Es lo más sabio que un creyente puede hacer. Vamos a ser evaluados no por lo que hacemos, sino porque esperamos en el Señor. ¿Qué significa esperar en el Señor? Esperar que Él se mueva, esperar el mover de Dios, esperar el consejo de Dios, esperar ser lleno del Señor. Dios no va a obrar si yo no espero en Él. Pero los que esperan en Jehová, número uno, tendrán
nuevas fuerzas. La presencia del Señor llegará a nuestras vidas. Levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es un intercambio de vida, de un no puedo a un sí puedo. Es un intercambio de vida, de mi naturaleza humana a la naturaleza divina. ¿Cómo es que ocurre esto? Cuando yo aprendo a esperar en el Señor, nada más. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer cuando estoy esperando en el Señor? Ahí está el secreto. ¿Qué hago cuando espero en el Señor? Vámonos al Salmo 9, con el que comenzamos el estudio. Salmo 9. Miren lo que dice el versículo 1. Mientras yo espero en el Señor, ¿qué tengo que hacer? Número 1, te alabaré. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La adoración, hermano, tiene que jugar un papel muy importante en nuestra vida. Tenemos que alabar y bendecir el nombre de Dios siempre. Y el salmista nos dice: te alabaré a Jehová, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Una entrega completa. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mire, el salmista no se va a regocijar por las bendiciones de Dios. Se va a regocijar por tener a Dios. Y eso es bien importante, hermano. Usted y yo no buscamos bendiciones de Dios, estamos buscando a Dios mismo. ¿Qué es lo que busca la religión? Bendiciones. ¿Qué busca la iglesia? A Cristo, el dador y la fuente de la vida. Queremos los beneficios en la religión, queremos los beneficios sin Cristo. No se puede, porque el tener a Cristo es tenerlo todo. ¿Y cómo comienza a transformar nuestra vida? Un corazón contento, un corazón agradecido. Mientras espero el mover de Dios, mientras espero la acción de Dios en mi vida, yo tomaré una posición, y es: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. ¿Por qué decimos que esta es una posición de batalla? ¿Por qué decimos que la alabanza es una posición de batalla? Miren lo que dice el versículo 3. Cuando yo decidí alabar al Señor, cuando yo decidí entregarme al Señor, mis enemigos, y ahí incluye a todo, incluye a las deudas, las enfermedades, ahí incluye a todo. Mis enemigos volvieron atrás y cayeron y perecieron delante de mí. Si yo no cumplo los primeros 2 versículos del Salmo, los enemigos van a estar fuertes y van a estar ahí. ¿Cómo ahuyento al enemigo? ¿Cómo someto al enemigo? ¿Cómo hago cómo puedo prevalecer en medio de la guerra? Te alabaré, oh Jehová. Cuando yo comienzo a vivir en adoración, cuando yo soy un adorador, mis enemigos vuelven atrás. El enemigo va a perder autoridad sobre mí cuando yo alabo al Señor por cosas que otro no lo alabaría. Pablo, estando en la prisión, el enemigo no lo pudo doblegar, no lo pudo vencer, porque él dijo palabras de guerra. Él aprendió a descansar en el Señor y dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso, hermano, hace que el enemigo huya. Cuando ponemos, ¿qué es lo que estaba diciendo Pablo en eso? Con esas palabras, estaba poniendo toda su confianza en el Señor. Sus fuerzas no venían de él, venían de Dios. Y cuando ocurre eso, hermano, la alabanza, la adoración o un pequeño salmo se convierte en algo poderoso. Mis enemigos, dice, mis enemigos volvieron atrás y cayeron. Las deudas, enfermedades, problemas, no es que van a desaparecer, pero ya no me van a atormentar. ¿Qué es lo que me ha quitado el sueño? ¿Qué es lo que me hace
hasta que me quita el hambre y pasar preocupado. Pues si eso, entrégueselo al Señor. No lo ande cargando, entrégueselo al Señor. De hecho, cada cosa negativa que llegue a su vida, diga, todo lo puedo en Cristo. Le llegó una mala noticia, todo lo puedo en Cristo. Hay escasez, todo lo puedo en Cristo. Hay un problema grande, todo lo puedo en Cristo. O sea, la respuesta a todas nuestras necesidades es Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo. De hecho, mi relación con Cristo, ¿en qué se convierte? Versículo 9. Jehová será refugio del fuerte. No. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Wow, qué cambio más radical. Cuando yo entiendo mi llamada, cuando yo vivo en Cristo, cuando me muevo conforme a la palabra, cuando reconozco mi necesidad de Dios y me convierto en un adorador, Jehová será. En el momento, Él es mi refugio. Será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Y mire lo que es el versículo 10, algo radical. En ti confiarán los que confían en tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscan. La fuerza de nuestra vida cristiana consiste en esto, en buscar al Señor, buscarlo con hambre, con necesidad, con la intención, con toda la intención. No es simplemente de llenar un espacio religioso, no, sino de hacerlo mi vida, de domingo a domingo. Cada día es una experiencia nueva, en la cual, hermano, mi vida se está siendo forjada, pero tiene que haber algo claro y definido en mi mente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero ¿qué significa eso? Es el resultado de algo que se llama contentamiento. Algo, hermano, todo lo que tiene que llenar mi corazón es Cristo, nada más. Si algo llena mi corazón, el Señor se aparta. ¿Por qué? Porque Él no comparte su gloria con nadie. Que Cristo sea nuestra alegría y nuestra esperanza. Miren lo que dice el Salmo 73. Salmo 73. Gloria a Dios. Algo que tiene que formar el perfil y el carácter de un hijo de Dios. Salmo 73, verso 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi contentamiento se llama Cristo. Amén. Mi alegría se llama Cristo. Mi vida se llama Cristo. Y poderlo decir y memorice este versículo. ¿A quién tengo allá en los cielos? No tengo a la Virgen María, ni a San Martín de Porres, ¿verdad? No tengo a nadie más que solo un hombre. Eso, hermano, me da carácter y llena de luz mi vida y de presencia en el lugar. ¿A quién tengo allá en los cielos sino a ti? Exaltemos el nombre de Dios. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Esto provoca algo, verso 24. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Vivir siendo guiado por el consejo de Dios es la fortaleza. Es cuando decimos, el Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque estoy siendo guiado por el Señor. Estoy siendo alimentado por su Espíritu Santo. Estoy siendo sostenido por la palabra. Mi vida, hermano, está centrada en un solo punto: Cristo. Esto es lo que determina y expresa la verdadera vida cristiana. Verdad versus mentira. Separar estas dos cosas solamente a través del Espíritu de Dios. Porque
Yo puedo tener un pensamiento verdadero en mi mente, como también un pensamiento negativo en mi mente. Puedo tener verdad, puedo tener mentira. ¿Cómo hago la diferencia? Con la palabra del Señor. Si algo, hermano, tiene que tener claro en su mente y que separa la verdad de la mentira, es la persona de Jesucristo. Hacerlo del Señor, hacer de Él el Señor de mi vida. No solo mi Salvador, sino mi Señor. Por eso, y llegar al punto de decir, como decía el salmista, ¿quién tengo allá en los cielos? Eso, hermano, implica una vida rendida al Señor. Quizás no vamos a obtener todo lo que queremos aquí en la tierra, pero sí vamos a recibir lo más grande y más glorioso en la tierra. Aquello que después de esta vida nos va a seguir, y es la presencia de Cristo, la llenura del Espíritu Santo, y que nuestros nombres hayan sido escritos en el libro de la vida. Eso no solamente nos tiene que consolar, sino fortalecer y establecernos en la tierra como lo que somos, hijos de Dios. Padre Celestial, gracias, porque como decía el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Señor, porque tú eres, Padre, mi vida, mi consuelo, mi alegría, mi esperanza y mi fuerza, mi paz. Tú conoces nuestras batallas, tú conoces nuestras luchas y nuestras preocupaciones.